Gently Show contra el Inframundo, una serie que habla sobre lo difícil que es encajar en la escuela, de los tipos de romance adolescentes y de peleas épicas contra seres de otro mundo. Mike, el guión es correcto. Claro que es correcto, mi queridísimo jefe, así que mejor apégate a él antes de que el rating de vistas decaiga hasta el suelo. Lo normal en cada adolescente, ¿verdad? Sean todos bienvenidos al mejor programa televisivo de todo YouTube. Un programa que abarca la comedia, melancolía, drama y mucho más, porque esto es Desglosando la Película, el único espectáculo donde nos encargaremos de ver con detenimiento cada matiz de las series y películas que nos envían nuestros queridos seguidores. Y hoy estaremos hablando de Gently Show contra el Inframundo. Pero no se preocupen, que no estarán solos en esta odisea, ya que me tienen a mí, Mr. Cinema, director y dueño de este show que los estará acompañando en cada capa de esta bella serie. Comencemos con algo simple, hablemos de los aspectos buenos de la serie que, para nuestra fortuna, son bastantes. El primero de ellos es nada más y nada menos que la animación. Los colores tan nítidos que dan vida a los personajes y esa distinción tan notoria de los demás es algo que me encanta. Es como si cada personaje fuera único y especial, porque efectivamente lo es. Aunque no soy un experto en el ámbito de la animación, no significa que no sepa apreciar un buen trabajo artístico cuando lo veo. El siguiente aspecto positivo es sin duda alguna el trasfondo de la serie. Se nota demasiado el amor que cultivó el autor en su creación. De hecho, la autora de la serie ha confirmado varias veces que se inspiró en su pasado para crear la serie, a los personajes e inclusive al propio Liverpool, cosa que mis fuentes confirman, pero es algo que no puedo aseverar al 100%, ya que, muy a mi pesar, mi show no ha tenido un ranking de vistas tan alto como para tener una entrevista con ella y poder confirmar dichas cosas, pero no es necesario, pues cada personaje y cada lugar se siente orgánico a primera vista, lleno de viveza y demás, y es algo que me gusta mucho ver en una película o serie. Y por último, pero no menos importante, las enseñanzas, ya que sí, esta serie, al ser para toda la familia tirando a serie juvenil, te deja varias enseñanzas, ya sea de forma directa como se ha visto en varios capítulos, ya sea el episodio de Olvídate del Álamo o directamente todo el arco final del señor Check, o de una forma mucho más sutil y que uno no puede percibir hasta mucho después de que acabe la serie. Pero de esto lo hablaremos más adelante, en la sección donde analizaremos a cada personaje, así que no se lo pierdan. Ya hemos repasado lo bueno de la serie, pero como si fuese el yin y el yang, debemos ver lo malo de esta, y qué mejor aspecto a resaltar que el blanqueamiento hacia sus personajes. Y seguro me dirán, ¿blanquear? ¿Qué es eso, Mr. Cinema? ¿Es un nuevo comodín del balatro? No, querida audiencia, no es un comodín del balatro, es algo peor que eso. Cuando digo blanquear, me refiero a que eximen de culpa a los personajes, ya sean principales o secundarios. Lo hicieron con los papás de Gently e inclusive con la mismísima Flora Chao. Y hablando de esos dos curiosos personajes, es mejor que los guarden para después, querida audiencia, pues hablaremos de este tema de exhibir personajes en la sección de dichos personajes anteriormente mencionados. Otro detalle que no me gustó de la serie fue que no supieron aprovechar a los protagonistas principales, y no hablo de Gently, Kid, Edu o cualquiera de esos personajes, no. Hablo nada más y nada menos que el del mismísimo Michael Ollie. Porque Dios mío, qué personaje tan incompleto. Jamás nos explicaron cómo obtuvo esos poderes de poder ver el futuro, y jamás nos explicaron por qué el cambio de emociones tan repentino, ni explicaron a detalle la ruptura que tuvo con Estela. Y hablando de rupturas amorosas, ese es otro fallo de la serie. El romance, el típico trío amoroso de adolescentes es buena primicia, honestamente, pero el cómo lo ejecutaron se siente algo forzado, sobre todo la parte de Michael, ya que reiterando el cómo terminó con Estela tan repentinamente por querer estar con la protagonista mejor sin habla, en el mal sentido, claro. Pero estamos hablando del romance, no de Michael, así que esperen hasta que llegue el turno de este personaje para desquiciarnos con él. Y para concluir esa sección hablaré sobre la mayor problemática de esta, la cual es el hecho de que no profundizaron sobre
la mitología de esta serie, de que esta no es sorpresa para nadie que hable sobre el taoísmo, seres mitológicos de esta religión barra filosofía. Pero, ¿de qué hablas, no? Sabemos mucho del Diyu, ¿verdad? Como que, y que, y sobre todo la parte principal en la que, ¿ven a lo que me refiero? No sabemos nada del Diyu o de sus criaturas, más allá de las estereotipadas, como lo puede ser la chica del aro o Edward del Crepúsculo, pero esas ya son de cultura muchísimo más regional. El Diyu, o la creación propia de la serie, y lo más original de esta, no vimos mucho de esta, lo cual siento que es un fallo tremendo de parte de los guionistas. Tuvieron un potencial tremendo que no supieron aprovechar. Ahora estamos a punto de sumergirnos en la sección más larga e interesante de todo el programa, la entrevista con los personajes. Y qué mejor forma de comenzarla que con la mismísima protagonista Gently Chao. Al inicio de la serie dejan en claro cómo es ella, una chica alegre, modesta y buena onda. Pero a medida que avanza la serie nos damos cuenta de que esto no es tan así, ya que muy en el fondo es insegura de sí misma. Temen que en cualquier momento no puede encajar o peor, que la excluyan por su propia culpa, lo cual es algo entendible y no me malinterpreten. Si llego a ver una chica con los poderes del emperador amarillo, el primer turista del mundo me echaría a correr. Pero eso es precisamente lo que hace a la protagonista tan recordable y genial. El hecho de que su viaje no es de derrotar o balancear el Diyu con sus poderes de alguna forma. No, 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 no. Va de balancear su vida, de enfrentar su pasado y asimilarlo para finalmente aceptarlo en su hogar, ya que desde mi punto de vista, Liverfork es una metáfora hacia el pasado, hacia el pasado que la ata y la lastima, y Seúl es su hogar, ese santuario que la protege de esas malas memorias, ya que pese a que en Seúl la atan inconscientes con sus poderes, sus amigos de allí la aceptaron tal cual como es. Contraste notorio con Liverfork, ya que cada ciudadano recuerda el incidente que Gently provocó de niña. Otro detalle de Gently como protagonista es que a medida que avanzan los capítulos, ella aprende a aceptarse cada vez más y más. Desde el capítulo del Álamo, eso se deja muy en claro, ya que fue en ese momento en el que pudo decir en voz alta que tenía que aceptar sus poderes. Una lección muy bonita, en mi opinión, de aceptarse tal como uno es. Y hablando de sus poderes, a mí como estos están ligados a cómo se sienten. Desde el capítulo nos dejan en claro que ella sentía algo por Michael gracias a dichas llamas. Ese aspecto lo trabajaron bastante bien los guionistas, pero lastimosamente el romance lo ejecutaron mal, como ya había dicho anteriormente. Sin embargo, eso no la hace perfecta. A lo largo de la serie hemos mostrado comportamientos egoístas. No es el caso de decir abiertamente que quería darle vivir a sus padres, y no solo eso, cuando tuvo la oportunidad lo quiso hacer. Afortunadamente Gently aprendió que no se debe jugar con la muerte de una persona ni tratar de revivirlas. Lástima que no podamos decir eso de sus otras acciones egoístas. Jugar con el inframundo para poder recuperar a tomarlo objetivamente está mal, y lastimosamente no se vieron consecuencias de ellos. Pero siendo franco, yo entiendo por qué ella hizo lo que hizo. Y ojo, cuidado, que entender un personaje no significa que lo perdone o que diga que lo que hizo está bien y que debía hacerlo. Para nada. Jugar con poderes más allá de tu entendimiento para tratar de recuperar a tu madre, por más noble o bien que suene, está mal. Pero Gently, al ser una chica de 16 años que su único anhelo era recibir amor paternal, te hace empatizar con ella. Pese a todo esto, la considero una excelente protagonista, que aprendió a la larga de su odisea, mantuvo esas enseñanzas y no se quedó estancada ni desaprendió nada, todo lo contrario. Esas enseñanzas poco a poco la fueron cultivando hasta la Gently del capítulo final. Pero esto no solo lo decido yo, ustedes, querida audiencia, pueden decirme lo que piensan de Gently como protagonista en la sección de comentarios. Los estaré leyendo. Debo decir que Kit es mi personaje favorito de toda la serie de lejos. A mis ojos se ha ganado ese lugar, ya que el desarrollo que tuvo, aunque mal ejecutado en algunas partes, como lo pudo ser su muerte forzadísima, que, Dios mío, cómo hizo la apariencia de Gently tan rápido y cómo llegó allí en segundos, ni idea, un hechicero lo hizo, quiero pensar.
Pero, dejando de lado eso no quita que haya aprendido a la par de Gently, pero seguro pensarán, ¿viste el cinema? ¿De qué hablas? Si, si Gently aprendió a autoaceptarse a sí misma y Kit a lo largo de la serie lo único que hizo fue manipularla emocionalmente para tratar de conseguir un alma. Y no están equivocados en esa parte, querida audiencia, pero Kit, a diferencia de Gently, piensa que no tiene alma, y si vemos el alma como un lienzo y los lazos como nuestras decisiones, llegaremos a la conclusión de que esa afirmación de que él no tiene alma es falsísima. Y sin embargo, eso no le impidió a Kit ocultarse del mundo, ya que temía que no la aceptasen por no ser humano, por no ser normal, entre comillas, como Gently. ¿Y por qué digo que tiene un desarrollo increíble pese a la mala ejecución de este sencillo? La empatía que muestra a lo largo de la serie, como a poco empieza a cuestionarse cada decisión que tomaba fue clave, ya que si nos vamos a sus orígenes lejos de la serie, los pintapieles, al menos en el relato de The Painted Skin del libro Cuentos extraños de un estudio chino, de Pung Son Link, esta especie es cruel, despiadada y solo buscan su beneficio, o al menos eso percibe leyendo el cuento. Aparte que en el bestiario de la serie dice explícitamente que no tienen emociones y que solo buscan consumir tanto chi como sea posible. Pero yo no vi esas descripciones en Kid, y con eso no quiero decir que es un personaje excelente que merece estar con la protagonista, porque es mucho más complejo que eso. Ese demonio literalmente nació para absorber el chi de las personas, la vitalidad, la vitalidad de cada ser vivo, y sin embargo, él se siente culpable de haberle quitado el chi a muchos humanos a lo largo de su vida. O sea, solo miran la escena del primer beso que tuvo con Gently. Ese era el momento perfecto para llenarle el chi, de avivar ese deseo de ser humano, pero no lo hizo. Le tuvo su egoísmo por querer, le tuvo ese egoísmo de querer ser humano hasta que poco a poco lo convirtió en algo, en un genuino amor por la persona que amaba. Y por eso es que estaba en una lucha que no le correspondía. Por eso su muerte me dolió la primera vez que lo vi y me dio coraje que no le hicieran un funeral. Pese a sus fallos en el pasado y pese a todo lo que hizo, siento que merecía al menos una despedida digna. Pero yo con esa astilla en mi corazón, Kit se volvió mi personaje favorito en el momento en el que aprendió la lección más importante de todas, la cual es que tú eres el único que decide el destino de tu vida y el único que sabe cómo trazar y con qué trazar el lienzo que llamamos vida. Y no solo nos enseñó eso, nos enseñó que si genuinamente amas a alguien no te debes aferrar a él, todo lo contrario, lo debes dejar volar libremente. Aunque esa enseñanza también se repite en la familia de Gently, ya sea por parte de Gugu, bueno, Flora Chao o los papás de Gently, él fue el primero en enseñarla. Y por eso de parte de Desglosando la película, le otorgamos el premio al mejor personaje de la serie. Michael Oley, el deportista estrella de River Folk y el personaje más aclamado de esta sección, con un futuro prácticamente perfecto, carrera asegurada en una universidad prestigiosa, una relación muy bonita con una chica genial y maravillosa y unos padres encantadores. Pero entonces, si este personaje tenía todo eso, ¿por qué decidió tirarlo a la basura tan repentinamente? Oh, es verdad, la presión que sus padres ejercieron en él y la presión de él mismo de querer impresionar a las personas que aman. Esa es la primicia que tanto me encanta de ese personaje y de cómo nos enseña a dejar las cosas que no nos gustan para perseguir lo que nos apasiona, de perseguir a aquella persona que nos hace tamborileos en el corazón. Sin embargo, cuando lo ejecutan mal, dejan servido a un personaje incompleto. Me explico, desde el capítulo 1 te pintan a Michael como un sujeto cool, miembro, un sujeto cool, ya que es miembro del equipo de fútbol, el más popular, a mí una novia encantadora, un etcétera, etcétera, etcétera. Pero desde el capítulo de Olvídate del Álamo, los escritores empezaron a cambiar dicha secuencia. Pasamos de verla en una relación funcional y bonita a una ruptura forzadísima y sin sentido alguno. Me explico, no hubo un solo indicio de que Michael no se sentía cómodo en esas relaciones al capítulo 5, donde se le planteó todo en su vida, lo cual no está mal.
pues Michael les presenta esa duda de tomar el control de tu vida, de plantearte si seguir con la corriente o no. Pero el problema es que cuando esto solo dura un capítulo y concluye, por ejemplo, en Casablanca de 1942, el trío amoroso entre Lisa, Rick y Victor está bien ejecutado porque nos dieron el contexto de que en Francia pasaron cosas hermosas entre Lisa y Frank después de la supuesta muerte de Victor. Y es por eso que cuando Frank y Lisa se vuelven a encontrar en Casa Blanca, ella empieza a añorar esos sentimientos que tenían ya muertos, vuelven. Lo que ocasiona todo ese trío amoroso que vemos a lo largo de la película. Pero acá se ejecuta muy bien porque no solamente se siente la presión de la guerra, porque no, Lisa no estaba en esa, no solamente la presión de la guerra, sino esa presión moral de a quién escoger, sino que el espectador también puede sentir de gusto porque lo ejecutaron bien, porque aunque con Víctor no se haya mostrado mucho, estaban casados. Y bueno, si te casas con una persona es por alguna razón amorosa y bonita, ¿verdad? Sin embargo, con Michael no pasa esto. No mostraron ni explicaron el por qué él no se sentía cómodo hablando abiertamente y con sinceridad con su novia Estela, lo cual siento que es un fallo muy tremendo de los escritores, ya que Michael no deja de ser un protagonista, el cual los espectadores se pueden llegar a entender con él o no, así que siento que es un fallo tremendo el como solamente dijeron, no amigo, que se enamore el protagonista porque es la protagonista. No, eso es en mi humilde opinión un fallo tremendo. Debe haber una justificación, ya sea que no sé, que Michael o Gently se hubieran hablado desde que se fue a Seúl, aunque lo dudo que eso haya pasado. Pero bueno, no me quiero quedar con este sabor amargo de Michael, así que hablemos de todo lo bueno que tiene ese personaje. Y nada más para pensar, es un excelente amigo. En ningún momento se vio que fuera mala persona ni nada de eso, lo cual es un buen acierto. Literalmente salvó a Estela en la feria, aunque esa era su ex, lo cual siento que le da muy buenos puntos, ya que no se limitan al típico cliché de no, ahora somos ex y nos odiamos. No, 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 no. Y tampoco olvidemos que fue uno de los pocos que comprendió a la perfección la problemática de Gently y la apoyó, lo cual lo hace un personaje bueno, no bueno, sino un personaje decente, en mi opinión, supongo. ¿Qué puedo decir de este personaje? Como alivio cómico cumple muy bien con su trabajo. No se siente como una carga que ralentiza el avance de la serie, todo lo contrario, haciendo un pilar clave para Gently. Pues fue pues fue uno de sus primeros amigos que hizo en Liverpool, ya que a esta al ser del DJ le da igual los poderes de la protagonista. Si tuviera que describirle una palabra sería Bender, el robot de Futurama. Obviamente no tiene el carisma de este último, pero sí percibe las mismas vibras. Quiero decir, ambos afirmó que les da igual el bienestar de sus amigos, pero son los primeros en ayudarlos a su manera cuando pasa algo, lo cual hace escenas muy chistosas. Y siento que el hecho de que lo pusieron como la típica personita de TikTok, me da muchísima gracia y a la vez un poco de slinky, pero es precisamente la esencia del personaje. Dar escenas trágicas de él no logrando sus objetivos para dar gracia o risa a los espectadores, o sea, prácticamente aprovecha muy bien el término tragicomedia. Aparte de que, ¿qué puedo decir? Es un personaje muy cool, en lo personal me cae muy bien. Ya nos estamos adentrando en una zona muy peligrosa, pues a partir de aquí se viene lo chido en cuanto a sí mismo, Flora Chao. Desde el inicio de la serie te la quieren pintar como una tía abuela ejemplar, cautivadora y amorosa con sus seres queridos. Pero poco a poco esa imagen se fue distorsionando hasta llegar a lo que realmente fue, una mentirosa egoísta que por culpa de su soberbia causó la muerte de su yerno y ser la segunda responsable en girar la rueda para que viéramos cada evento que sucedió en la serie. Me explico. Entiendo el por qué le mintió a Gently el día del incendio, pues explicarle a una niña de 7 años que por culpa de sus padres, de un señor poseído por un móvil y de ella misma tuviera esos poderes es algo que dudo que asimilara. Pero no decirle nada cuando le estaban persiguiendo y además seguir intentando alimentar esa red
mentiras que fabricó a lo largo de los años es algo cruel y egoísta. Sé que el miedo a perder a una persona que aprecias con cada fibra de ti es difícil y te lleva a tomar malas decisiones por este amor. Pero eso no te exime de las consecuencias. Honestamente me sorprendió como Gently la perdona al final de la serie. Si tomamos en cuenta que Flora le engañó gran parte de la serie, claro. Siendo tan desalmado y usaron una falsa imagen de sus padres para manipularla. El punto más bajo de este personaje, en mi opinión. Aún con esto, me cuesta odiarla. Si soy sincero, sí, su segunda muerte me conmovió un poco, ya que con sus últimos alientos le dio el voto de confianza total a Gently y a su sobrina. Aparte que varias veces se mostró arrepentida de lo que hizo, y sé que una disculpa no arregló nada en la serie, pero por lo menos fue el primer paso a una Flora más sincera con su familia. A una Flora con mantiene ese temor de desligarse de su familia, sí, pero a su vez que este ya no le impidiera hacer lo correcto con su sobrina y nieta. Por lo que, con las cosas anteriormente dichas, la considero un personaje principal decente. No bueno, no malo, decente. El punto medio de los personajes. O la puedes amar o la puedes odiar, pero eso ya es subjetivo. En mi vida había visto personajes tan vacíos e idiotas, y me disculpo por decir semejantes palabras, pero no existe una sola justificación verídica para que esos dos hicieran lo que hicieron. Ser un vendedor del mercado negro tal vez está bien narrativamente hablando, pero moralmente no. El problema es que más allá de la excusa, esto lo hacemos por ella, por Gently, no existe otra razón para que se dediquen a esto. Pudieron ser cualquier cosa, vendedor de autos, contadores, algo así, pero no. Y lo que más me dio rabia fue que ya tenían un dineral ahorrado y no les bastó. Hubieran pues alguna excusa para esto, tipo, tenemos una deuda muy cara, ya que alguien del dillo nos estimó y ahora debemos pagar muchísimo dinero. Si hubieran dado una problemática así me lo hubiera traído, ya que yo también he hecho cosas turbias para mantener a flote este canal. Flashback. OnlyFans, el único sitio donde puedes ver a estos hermosos y cremosos flanes capa por capa, donde la variedad es tan dulce como esos glaciares tan únicos que te hacen agua a la boca. Por solo 15,99 podrás probar todo esto y más. Así que no te lo pierdas y cómprala de una vez. End of flashback. Tiempos oscuros. Pero continuando con estos personajes, ellos se buscaron su propia muerte. Claro que esto lo avivó Flor y lo ejecutó el señor Cheng. Pero vamos, ellos se lo buscaron. Y detesto que la serie trate de blanquearlos. A Flora no la blanquearon. Tanto. Pero no todo es tan malo. Debo decir que me encantó cómo introdujeron a Mona y Chao a la vida actual de Gently. El cómo le quitaron sus recuerdos y esta última le hacen un quilombo en el inframundo para recuperarlos me parecía asombroso. Algo egoísta, pero es un adolescente de 16 años. Su edad no la exime como dije antes, pero me hace ponerme en sus zapatos. Como no encariñarse con la prota, se literal le dio la opción a sumarle lo que más anhelaba en su vida, de escoger si estar con ella o no. En fin, sigamos con Mona. Eres estúpida, ¿cómo vas a hacer el mismo trato con el mismo Moki que mató a tu marido? Dios santo, mira, porque los escritores fueron benevolentes contigo. Debo ser si te estarías poniendo en el dicho, en serio, solo la tolero porque es la más leyenda y claramente ella se merece una mala al final del día. Pero, Dios mío. Sin duda alguna este villano no vendió humo. Desde el segundo uno de la serie Mr. Cheng ya estaba acechando a la protagonista. Su rol en la serie fue sublime en el sentido de que no se arrepintió o cambió de mentalidad. Se mantuvo firme hasta el final. Bueno, 50-50. Soy consciente que cuando se desligó el móvil, ese dejó su ideal de querer revivir a su hija y estar con ella. Pero eso no significa que su final sea de colores, sea de flores y colores. No, no, no. Pues pasará siglos e inclusive milenios vagando por las diversas torturas del Dillo. Un castigo apropiado en mi opinión. Pero él no es el villano de la obra, solo es un mero antagonista de esta. Hablemos del móvil, un ser pequeño e insignificante que gana por a base de la manipulación. Su objetivo era el más vil de todos, gobernar el inframundo para ser visto como un dios, para moldear cada aspecto de este a su antojo, un cobarde hasta el último día de su vida, un parásito sin gracia, y esa es precisamente su dicha. A diferencia de su marioneta, él no tenía moral alguna, no. Era un ser malvado hasta la médula, cosa que es un excelente rol para un villano de su clase. Menciones honoríficas, Estela González. Mi segundo personaje favorito de toda la serie. En serio, cada segundo que apareció en la pantalla lo disfruté.
Fue una excelente amiga con la protagonista, con Ed, con Flora e inclusive con Michael, vamos, con todo el mundo. Es un personaje con principios tan hermosos y bondadosos que no duden en ayudar a los demás, cosa que me encanta. Su rol como personaje secundario lo ejecutaron tan bien que por eso se ganó mi cariño. Si hubieran hecho eso con Michael, hubiera sido muy diferente, ya que el no saber cómo ejecutar el rol de tu personaje en la historia lo arruina por completo, en mi humilde opinión. Prefiero un personaje secundario con pocas apariciones, pero que éste defina su personalidad y demás, a un personaje incompleto que ni siquiera tiene descripción decente en la wiki. Les habla Mr. Cinema del futuro. Gracias a la incompetencia de Mike al pasarme los guiones, se nos olvidó hablar de lo más bello y mejor trabajado de toda la serie: el romance entre estos tortolitos, Gently y Kid. Hola, les habla Mikey. Déjenme decir que esa declaración es totalmente falsa. El incompetente de mi jefe se le olvidó hablar de este tema, por lo que me vi obligado a desarrollar esta sección de forma apresurada. Lo peor es que no me pagó las horas extras. En fin, sin nada más que decir, disfruten del programa. Siento que este aspecto lo trabajaron muy bien, dándole tanto a ellos como al espectador esa expectativa de que ellos terminaran juntos. El capítulo donde se besan es solo la cereza de todo este asunto. Fue el momento clave donde a partir de la vulnerabilidad de ambos fue que se avivó dicho amor. ¿Pero a qué me refiero? Sencillo. Fue por la influencia de los dos que ambos están donde están. El momento donde Gently supo que si quería estar con alguien, de seguir con su vida debía de aceptar sus poderes o dejarlos para siempre. Afortunadamente este último caso no sucedió. Y de parte de Kit fue el momento donde entendió que amar no es poseer o retener. Todo lo contrario, lo que empezó con una quemadura se extendió hasta algo más profundo y único. Una conexión extravagante entre dos seres destinados a no estar juntos. Y quizás esté exagerando un poco, ya que pocas películas de romance me han enganchado, pero el momento donde estos dos ejecutaron el plan de robar la bata del emperador amarillo fue donde comprendí que estos dos tenían un potencial tremendo. Esa conexión que no tienes con cualquier persona. Y es por eso que siento que en vez de elaborar todo ese rollo del triángulo amoroso con Michael y demás, los guionistas debieron enfocarse exclusivamente en estos dos, en Kit y Gently. Pero bueno, dejando este tema de lado, quiero saber la opinión de cada uno de ustedes, querida audiencia. ¿Está bien desarrollar este romance juvenil? ¿O Mr. Cinema está viendo cosas donde no las hay? Los estaré leyendo. ¿Se puede salvar la serie? Con esto no hago alusión al hecho de que los errores planteados al inicio del programa se pudieron haber solucionado o al menos parchado. Y no me lo tomen a mal, con esto no quiero decir que debieron de hacer la serie así o el típico si hubiesen hecho aquello. Para nada, mi intención aquí es pensar más allá de eso. La solución más factible sería sin duda alguna una segunda temporada, donde se pongan a detalle el pasado de Michael y otros personajes, ya sea la hermana de Flora o directamente todo el pasado de los papás de Gently antes de los sucesos de la serie, y donde muestren más del Dillo, porque Dios mío que dejaron con ganas de saber más de este inframundo. Pero al final del día el mayor error de la serie fue eso, la falta de tiempo, porque en 13 capítulos de 25 minutos es muy difícil ilustrar tu creación. Ya estamos a punto de culminar este bello programa. ¿Y qué mejor manera de terminar que seguir dando mi opinión de esta serie? Gently Chao contra el inframundo no trata de ser una serie profunda, ni tampoco trata de ser una serie fábrica de dinero. Es como dijo su creadora, hecho humo. Es una epístola a mi infancia. Y honestamente aprecio eso, ya que con esa mentalidad le dio corazón y viveza a sus personajes. Eso no le quita sus errores, claro está, pero honestamente no me importa. Ver esta serie me hizo sentir como un niño viendo Cartoon Network, y en mi opinión es difícil que un programa te provocar esa sensación de nostalgia, aunque claro que eso es subjetivo. Por lo que con todo esto dicho le pondré una calificación de 7 sobre 10, ya que retomando lo que dije antes, por más que me haya llevado a la tranvía de la nostalgia y alegría de un niño, hablando como joven que quiere ser guionista y quiere dedicarse a la creación de guiones, historia y personajes, los errores que percibí no los voy a ignorar y por tanto los pondré en mi calificación. Pero no quiero que se queden con esos dos marcos de si es buena o mala, pues eso lo deciden ustedes, querida audiencia.
Lo que les dejaré, querida audiencia, antes de irme, será una recomendación de series que tienen ese mismo estilo, ya sea en historia o personajes o en seres mitológicos y misteriosos, etcétera, etcétera. Pero que tengan similitudes no significa que sean iguales, ya que, cito textualmente, toda película, como cualquier obra creativa, no es un mero objeto frágil del que podrían realizarse copias exactas, sino que es única en la historia del cine. Como sucede con una creación literaria, el soporte de una película puede ser repetido hasta el infinito, pero la obra en sí es única y como tal debe ser analizada y juzgada. Géneros cinematográficos de Ninfa Wall, Juan Orellana y María Ángeles Almacellas. Esta frase viene de un libro que estoy empezando a leer y que sinceramente me está encantando, que les quise dejar, que lo quise incluir en este video. Ahora sí, les dejo mis recomendaciones. La primera serie que se me viene a la mente es Star vs las fuerzas del mal, ya que el mundo de magia que tiene y su lore y trasfondo de los personajes es interesante por decir menos, pero lastimosamente el final no me gustó mucho, por lo que esa recomendación sujétenla con pinzas. La siguiente serie que recomiendo es Más allá del jardín, ya que los protagonistas se adentran en un mundo misterioso que los fuerza a ver más allá de lo desconocido y adentrarse en ello. Aparte de que aquí se presenta la misma problemática de no poder encajar o tener miedo a ser uno mismo. Sin duda alguna recomiendo ver Chainsaw Man, tanto el manga como el anime son una locura. Si quieres ver peleas geniales, diseños de demonios espectaculares y ver a un adolescente tratando de vivir una vida normal, te la recomiendo. Y por último, pero no menos importante, recomiendo ver Vida y Obra de Juniper Lee. Objetivamente hablando, es la serie que más se acerca al estilo visto en Gently Chao contra el inframundo. O sea, quiero decir, Vida y Obra de Juniper Lee va de una joven que quiere ser normal, pero por las obligaciones de su linaje no puede. Y eso sería todo. ¿Son libres de verlas o no? Eso depende totalmente de ustedes, querida audiencia. Y sin nada más que agregar, me despido. Soy Mr. Cinema y los espero en el siguiente episodio. Debo decir que fue muy entretenido grabar y editar todo este video, más allá de los nervios y demás sensaciones de angustia con la lectura al inicio. Es muy gratificante ver cómo estas piezas poco a poco fueron armando todo ese rompecabezas. Aunque eso sí, soy consciente que debo mejorar la edición y demás, pero me he puesto el primer video como una prueba. En futuros videos iré mejorando gradualmente tanto la edición como narrativa y demás cosas en general. Pero por el momento siento que no lo hice tan mal, aunque no sabría decirlo con certeza. Y hablando de la serie, ya diría que estoy esperando la segunda temporada con creces. Originalmente no iba a hablar de esta serie, pero surgieron cosas en una tarde, simplemente me la recomendaron y la vi y me nació hablar de esta. Les preguntan de los otros proyectos, sí los haré, de hecho serán los siguientes videos, por lo que técnicamente cuando estén escuchando esto quizás ya esté grabando esos videos o al menos haciendo el guión conceptual. Y qué más, y nada, quería decir que quiero que vean este video tanto como la atlética. Vean este video más que nada para como un proyecto personal que tengo, ya que siento que en lo muy personal un buen crítico debe ilustrar bien sus opiniones de X producto, X serie o película a las otras personas. Así que siento que este proyecto es eso, va a ser como un poco a poco un subiendo de nivel en cuanto a atléticas, ya que ese es mi objetivo, mejorar mi criterio de películas, series, libros y demás. Y pues siento que este pequeño proyecto lo es. Aparte me gusta publicar y decir mis pensamientos al internet, me gusta, lo disfruto bastante de hecho.
Así que ya, nada, sin nada más que agregar. Espero que el video haya sido mínimamente decente y no de pena ajena. Y lo segundo, que si lo quieren apoyar, son libres de suscribirse y darle like, pero si genuinamente quieren dar un apoyo, entonces deben ir a la sección de comentarios y naturalmente escribir qué les pareció tanto el video, narración, edición, etcétera, etcétera, si plasmé bien los puntos claves de esta serie o si se me olvidó algo. Y nada más, eso sería todo. Ahora sí, me despido hasta el siguiente video.